Infecciones. ¿Qué mujer presente no ha tenido alguna vez en su vida una infección? Es una de las cosas más frecuentes en la consulta médica ginecológica, ya sea en las vías urinarias o en la vagina. Es algo tan frecuente que se dice que el 70% de las mujeres en algún momento de su vida van a tener una infección íntima que la hace acudir al médico. Pero hoy nosotras vamos a hablar del tema de las infecciones y les vamos a dar la fórmula natural para erradicarlas de su vida. Porque definitivamente nadie quiere estar con una molestia allá abajo, con un ardor, con un picor, con un mal olor o con un ardor para orinar, porque eso te arruina la vida. ¿Sí o no, doctor Clara? Absolutamente. Te arruina la vida íntima, te arruina la autoestima, te arruina las ganas de salir a la calle, de pararte de la cama, porque cuando una infección a nivel de la zona íntima, que es nuestra zona más preciada y privada, algo que siempre ha sido como un tabú, que le llaman la florecita y hay que cuidar la flor y hay que cuidarla. Te dicen que hay que cuidarla, pero ¿de qué te dicen que hay que cuidarla? Un zángano que venga y te desflore la florecita, pero nadie te explica cómo cuidarla, no de una persona, sino hasta de ti misma. Ajá. Te limpias, cómo te hidratas, cómo te cuidas para evitar desde el punto de vista de hábitos y estilo de vida, para no tener infecciones allá abajo, pero no para que lo veas como algo pecaminoso, porque uno, tener una candidiasis no implica el fin de la vida. Número dos, no es una enfermedad de transmisión sexual, así que relax. Número tres, nos pasa a más del 70% de las mujeres en algún momento de la vida. Entonces, no tenemos que avergonzarnos porque nos dé una infección vaginal, porque no todas son de transmisión sexual. Y no siempre tener una enfermedad de transmisión sexual implica que fuiste pecadora, porque puede ser alguien que te lo transmitió. O sea, no es tu culpa, no es, hay que darse látigo y látigo. Tenemos que cambiar ese paradigma y dejar de ver nuestra zona íntima y nuestra sexualidad como algo sucio. Y por eso yo le quiero hacer a la doctora Sofía, como ginecóloga, una pregunta. ¿Cuál es la causa de la candidiasis vaginal? La causa de una candidiasis vaginal es una disbiosis vaginal. ¿Y qué carrizo es una disbiosis? Es simplemente un desequilibrio de lo que normalmente debería de ocurrir dentro de tu vagina y alrededor de tus genitales. En la vagina y en los genitales, en la piel afuera, nosotros tenemos un ejército de bacterias buenas que nos defienden. Normalmente también hay un poquitico de bacterias malas que están sobre todo más en la zona posterior. Te lo voy a mostrar aquí. Es la parte de atrás, el ano, lo que es Ah, periné y el ano. En esa zona, en el orificio que está más atrás, el ano, hay unas bacterias que no son buenas en la vagina o en la orina. Normalmente hay un equilibrio tanto en la vagina como en la zona urinaria que tiene una gran cantidad de bacterias buenas que nos defienden haciendo su trabajo, produciendo peróxido de hidrógeno y ácido láctico, que son dos sustancias que acidifican el pH. Entonces, cuando eso está normal, equilibrado, nosotras tenemos una vagina con pH ácido, húmeda, que es capaz de defenderse de esas bacterias malas que a veces suben un poquito, pero ella misma se encarga de erradicarla. ¿Qué sucede cuando aparece la disbiosis? Es el desequilibrio. Las bacterias malas empiezan a crecer y las bacterias buenas empiezan a disminuir en población, se van muriendo y dejan de producir esas sustancias que nos defienden. Por lo tanto, el pH se pone más alcalino y entonces empieza como que a exagerarse la población mala y a producir todos esos síntomas. En el caso de la candidiasis, lo que crece en cantidad es un hongo que nos da toda esa molestia, picor, ardor, un flujo más espeso, grumoso, a veces como leche cortada, que huele como a fermentado, que se expulsa en bloques y que puede incluso hasta inflamar la vulva. Entonces, eso es la causa más frecuente de una candidiasis. a ver, ¿por qué a cualquier mujer que se va de viaje le puede dar una candidiasis? ¿Por qué presentó la disbiosis? ¿Qué la llevó hasta allí?
Ok, la causa de esa disbiosis, la mayoría de las veces, son hábitos que no son buenos para nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando uno está de viaje, tiende de repente, si vas a la playa, a un crucero, estuvo mucho tiempo probablemente en su zona íntima, húmeda, con un traje de baño húmedo que no se cambiaba, quizás le empezó el picor y empezó a lavarse en exceso con un producto de repente no adecuado, probablemente con los potecitos de jabones súper olorosos que ponen en los hoteles y lávate que te lávate y lávate que te lave. Todo eso son factores de riesgo. ¿Para qué? Para matar a los policías que nos defienden, a las bacterias buenas y a cambiar a tu pH. Entonces, esos son factores importantes. Ahora, yo estoy segura que también le pasaron otros factores de riesgo, no solamente locales, sino también generales, porque cuando uno va de viaje, uno no come tan bien. El excesivo consumo de azúcar, de lácteos, de gluten, meterse en sitios con cloro y quedarse con la ropa mojada a lo largo del día, más el jaboncito del hotel. Entonces, uno cuando está de viaje en una emergencia, está bien que uses una crema para los hongos. Aquí lo indicado no es ni siquiera que yo te diga cuál, es que usted vaya en lo que ve el flujo con grumos horrendos y le empieza a arder y a picar y tiene todas estas características. Usted va, e inclusive el farmacéutico le va a recomendar el mejor para su caso. Normalmente, ¿cuál es mi recomendación? Y me imagino que la doctora Sofía está de acuerdo conmigo. A mí me gustan los óvulos que vienen combinados con crema, porque el óvulo se queda mucho más tiempo dentro de la vagina. Cuando te metes la crema dentro de la vagina, luego sientes como que te estás mojando y como que te estás haciendo pipí, mientras que el óvulo es como más chiquitico y es menos la descarga que sale por la vagina. Además que yo siento que es como una pastilla y me funciona mejor. Y luego la cremita me la pongo en la entradita de la vagina y en los labios para aliviar la picazón. ¿Lo he hecho bien toda mi vida? A mí me encanta combinar eso, porque tienes alivio inmediato con el producto de la crema externo y tienes como una acción más potente con el óvulo. Así que lo has hecho súper bien. Ahora una pregunta. ¿Está bien que cada vez que yo me bañe en una piscina, que tenga relaciones sexuales, que me venga la menstruación y me empiece una picazoncita, yo use este tipo de productos que venden de libre a venta? No, no. ¿Por qué no? No está bien, porque esa sensación de picor o de molestia puede ser por roce momentáneo y no necesariamente por una infección. Si tú de rutina utilizas estas cremas y estos productos, estás causando un desbalance en ese equilibrio perfecto. Entonces, esos productos se usan cuando hay los signos, cuando tú ves la descarga, el flujo ¿Cómo grumoso. ocasionas ese desbalance cuando te tomas un antibiótico que no necesitas? Fíjate, el antibiótico, ya sea para hongos o para antibióticos, el óvulo, el producto puede hacer que se mueran las bacterias buenas que producen el ácido láctico y el peróxido de hidrógeno. Entonces, no es bueno automedicarse porque estás matando a las bacterias buenas. Esos productos no son inteligentes todavía, no tienen inteligencia artificial como Hola, para decir, voy a matar a los malos. No, mujer, mata todas las bacterias. Entonces te quedas con ese escudo y esa barrera caída. lo del peróxido de hidrógeno y el ácido láctico para las que nunca lo han escuchado. ¿Qué es y quién los produce? ¿Y Bueno, cuál es su función? esas bacterias buenas producen esas dos sustancias que son ácido láctico y peróxido de hidrógeno. Ese peróxido de hidrógeno, que es como el agua oxigenada, tiene el potencial de oxigenar toda esa zona y el ácido láctico de llevar el pH vaginal ácido. Y les comenté que eso es como que la primera barrera de defensa, es el mecanismo que tienen esas bacterias buenas. Entonces es vital que ellas estén vivas y que estén vivas en una buena población para poder producir esas sustancias que hacen como ese escudo protector dentro de tu vagina. Cuando uno se pone lavados vaginales y se mete en la piscina y hace todo eso sin cuidarse, crecen estos bichos. Sí, y es importante entender que esas bacterias buenas no es un solo tipo de bacterias, son varias que ellas hacen como esa sinergia, se ayudan entre ellas
para poder tener más fuerza a nivel de proteger.